Saludos y bienvenidos a nuestro canal purabiblia.com. Mi nombre es Roberto Galofré y en este canal ayudamos a personas a pensar en el contexto de las Escrituras, de manera de que podamos profundizar en nuestros estudios de la Biblia y que esto pueda tener un impacto profundo en nuestras vidas. Hoy continuamos una serie que hemos titulado Una vida ejemplar, basada en el libro de Juan. Y lo que vamos a estar haciendo es vamos a desglosar el primer capítulo de Juan. Vamos a ver su estructura y cómo esto aplica a nuestras vidas hoy. Acompáñanos mientras estudiamos el libro juntos. Juan puede dividirse en tres partes. La primera es la preexistencia y divinidad de Jesús, la cual podemos verla desde el versículo 1 al versículo 18. La segunda parte es el testimonio de Juan el Bautista, el cual está descrito desde el versículo 19 hasta el versículo 34. Y la tercera parte es el llamado de los primeros discípulos, la cual podemos verlo desde el versículo 33 hasta el versículo 51. Leamos juntos el capítulo 1 en su primera parte, la preexistencia y la divinidad de Jesús. La Biblia dice: en el principio ya existía la palabra, y aquel que es la palabra estaba con Dios y era Dios. Él estaba en el principio con Dios, y por medio de él Dios hizo todas las cosas. Nada de lo que existe fue hecho sin él. En él estaba la vida, y la vida era la luz de la humanidad. Esta luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no han podido apagarla. Versículo 6. Hubo un hombre llamado Juan, y a quien Dios envió como testigo para que diera testimonio de la luz, y para que todos creyeran que por lo que él decía. Versículo 8. Juan no era la luz, sino uno enviado a dar testimonio de la luz. La luz verdadera que alumbra a toda la humanidad venía a este mundo. Aquel que es la palabra estaba en el mundo, y aunque Dios hizo el mundo por medio de él, los que son del mundo no lo reconocieron. Vino a su propio mundo, pero los suyos no lo recibieron. Pero a quienes lo recibieron y creyeron en él, les concedió el privilegio de llegar a ser hijos de Dios. Y son hijos de Dios, no por la naturaleza ni los deseos humanos, sino porque Dios los ha engendrado. Aquel que es la palabra se hizo hombre y vivió entre nosotros, y hemos visto su gloria, la gloria que recibió del Padre por ser su Hijo único, abundante en amor y verdad. Juan dio testimonio de él diciendo: este es aquel a quien yo me refería cuando dije que el que viene después de mí es más importante que yo, porque existía antes que yo. De su abundancia todos hemos recibido un don en vez de otro. Porque la ley fue dada por medio de Moisés, pero el amor y la verdad se han hecho realidad por medio de Jesucristo. Nadie ha visto jamás a Dios. El Hijo único, que es Dios y que vive en íntima comunión con el Padre, es quien nos los ha dado a conocer. Wow, paremos allí un instante. Estos primeros 18 versículos comienzan con un profundo contenido poético y teológico. Hay mucha historia acá. El video pasado estuvimos conversando sobre la audiencia y el contenido histórico o el contexto histórico en el cual el libro de Juan fue escrito. Te animo a que tomes un tiempo después de este video y tomes un tiempo para escucharlo, porque hablamos bastante sobre qué motivó a Juan para escribir el libro de la manera en que fue escrita. La audiencia que tuvo, la cual tenía más o menos un 20% de judíos que vivían fuera de Jerusalén. Obviamente estaban en Asia Menor, lo que hoy llamaríamos Turquía.
y más o menos un 80% de gentiles, con una influencia griega fuerte. Y con un solo versículo. Al principio ya existía la palabra. Con ese primer versículo ya llamó la atención de ambos grupos. Llamó la curiosidad. Sin duda alguna llamó la atención del lector. Para que presten sus ojos en Jesús. Y esta primera parte habla específicamente de que Jesús es Dios, de que Él preexistía con Dios desde el principio. Y no voy a hablar mucho sobre los primeros 5 versículos porque eso fue lo que tocamos la semana pasada. Pero la meta de Juan siempre ha sido mostrar quién es Jesús, su autoridad, su autonomía, su poderío, su divinidad, pero al mismo tiempo su humanidad. Si ves en el versículo 14, cuando él habla de que Jesús se hizo hombre y vivió entre nosotros. Sí, él comienza hablando cuán poderoso, cuán espiritual es Jesús. Que Jesús es igual que Dios. Pero al mismo tiempo dice, ese Dios, ese Jesús se hizo hombre. Ya que nosotros no podemos llegar a Dios, a su lugar santo, Dios llegó hacia nosotros, hasta nuestro lugar, que no era santo. Él dio el primer paso para que pueda alcanzarnos. Y Jesús, dice la Biblia, que Él se hizo hombre para ayudarnos a acercarnos al Padre. Juan comienza en los primeros versículos explorando quién era Jesús, su autoridad y su igualdad con Dios. Y usa la palabra logos, o lo que cuando dice aquí en el principio ya existía la palabra. Esta palabra con P mayúscula puede traducirse en griego como logos. Y ese logo tiene un significado grande para los gentiles, tanto como para los judíos. Es un gran estudio que hacer. Otra cosa que quiero que toquemos en esta primera parte es el versículo 18. Dice, nadie ha visto jamás a Dios. El Hijo único, que es Dios, y que vive en íntima comunión con el Padre, es quien nos los ha dado a conocer. Podemos decir que Juan aquí está tratando de hablar de que a medida de que más conozcamos quién es Jesús, más vamos a saber quién es Dios. El primer capítulo de Juan comienza así, comienza el libro entero. Antes de hablar de cualquier cosa, tengamos una cosa en mente. Jesús tiene toda autoridad sobre el cielo y la tierra. Él no solamente es el Hijo único de Dios, pero Él es Dios. Con esto en mente, saltamos a la segunda parte. El autor espera que una vez que definamos la autoridad, la preexistencia y la divinidad de Jesús, hablemos entonces sobre Juan el Bautista y su testimonio acerca de Jesús. Leamos juntos el versículo 19 hasta el 34. Dice la Biblia, este es el testimonio de Juan. Cuando las autoridades judías enviaron desde Jerusalén sacerdotes y levitas a preguntarle a Juan quién era él confesó claramente, yo no soy el Mesías. Versículo 21. Le volvieron a preguntar, ¿quién eres pues? ¿El profeta Elías? Juan dijo, no lo soy. Ellos insistieron. Entonces, ¿eres el profeta que ha de venir? Contestó Juan, no. Versículo 22. Le dijeron, ¿quién eres pues? Tenemos que llevar una respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué nos puedes decir de ti mismo? Versículo 23. Y Juan les contestó, yo soy una voz que grita en el desierto, abran un camino derecho para el Señor, tal como dijo el profeta Isaías.
Los que fueron enviados por los fariseos para hablar con Juan le preguntaron, pues si no eres el Mesías, ni Elías, ni el profeta, pues ¿por qué bautizas? Juan le contestó, yo bautizo con agua, pero entre ustedes hay uno. Aquí otra vez está, entre ustedes, hablando sobre la humanidad de Jesús. Entre ustedes hay uno que no conocen y que viene después de mí. Yo ni siquiera merezco desatarle la correa de sus sandalias. Todo esto sucedió en aquel lugar llamado Betania, al otro lado del río Jordán, donde Juan estaba bautizando. Versículo 29. Al día siguiente, Juan vio a Jesús que se acercaba a él y dijo, miren, ese es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. A él me refería cuando yo dije, después de mí viene uno que es más importante que yo porque existía antes que yo. Yo mismo no sabía quién era, pero he venido bautizando con agua precisamente para que el pueblo de Israel lo conozca. Versículo 32. Juan también declaró, he visto al Espíritu Santo bajar del cielo como una paloma y reposar sobre él. Yo todavía no sabía quién era, pero él me envió a bautizar con agua. Me dijo, aquel sobre quien veas que el Espíritu baja y reposa es el que bautiza con Espíritu Santo. Yo ya lo he visto y soy testigo de que es el Hijo de Dios. Paremos acá un instante. El testimonio de Juan el Bautista. Esta segunda parte es fenomenal. Va muy unida con la primera. El testimonio de Juan el Bautista narra mucho sobre sus convicciones de quién es Jesús. La teología detrás de sus palabras es impresionante. Pero me encanta como dos cosas que quiero resaltar. Uno, la gente ve algo diferente en Juan. Cuando se le acerca, la gente ve algo diferente y dice, oye, pero ¿quién eres? Se hablaba de que Juan el Bautista tenía una serie de seguidores, los cuales él había bautizado con agua. Pero en el versículo 20, cuando le pregunta, pues, ¿quién eres? ¿Eres tú el profeta que debe venir? En el versículo 20, él confiesa, dice la Biblia claramente, yo no soy el Mesías. Y eso es un estudio muy interesante que hacer. Quiero animarte a un poquito de tarea. Es un estudio muy interesante a hacer porque si tú, por ejemplo, ves el versículo 20 y el versículo 21, cuando habla aquí dice que yo no soy el Mesías. Y le volvieron a preguntar, pues, ¿quién eres, pues? ¿El profeta Elías? Y la razón por la cual ellos preguntaban a Juan el Bautista si él era Elías era porque en Malaquía, capítulo 4, del 5 al 6, el profeta hablaba de la profecía que los judíos esperaban. Ellos esperaban básicamente el profeta Elías antes del día del Señor. Y estaban tratando de averiguar, ¿es este Juan el Bautista el profeta Elías? ¿El día del Señor viene? Tú puedes ver por un instante que, bueno, quizás realmente están interesados en conocer más de quién es Dios. Pero por otra parte, me hace pensar como no había un corazón hambriento detrás de sus palabras. Y tú dices, bueno, Roberto, pero ¿por qué tú dices eso? Bueno, en el versículo 22, cuando después se preguntaron, ellos insistieron, bueno, ¿eres tú el profeta entonces? Y dicen, no, yo no lo soy. Y en el versículo 22 tú puedes ver su frustración. Aun cuando dicen, pues, ¿quién eres, pues? Tenemos que llevar una respuesta a los que nos enviaron. Otras versiones y otras personas dicen aún que una mejor traducción, de acuerdo al contexto, puede ser, no recuerdo quién lo dijo en este momento, pero escuché que dijeron que una de las traducciones puede ser, ¿quién te crees que eres? ¿Por qué estás bautizando? Tú puedes ver como no había un corazón hambriento detrás de sus palabras. Y Juan
no estaba interesado en defenderse. Él estaba interesado en presentar quién era Jesús. Si recuerdas, Juan el Bautista era el hijo del sacerdote. En Lucas capítulo 1 podemos ver eso. Y no solamente era el hijo del sacerdote, pero creo que es en Mateo capítulo 17, el versículo 11, Jesús mismo habla acerca de Juan. Y de hecho, si pones un dedo en Juan y vamos a Mateo rápidamente, en Mateo capítulo 17, en el versículo 11, Jesús contestó, es cierto que Elías viene primero y que él lo arreglará todo, pero yo les digo que Elías ya vino y que ellos no lo reconocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Del mismo modo, el Hijo del Hombre viene a sufrir a manos de ellos. Entonces los discípulos se dieron cuenta de que Jesús les estaba hablando de Juan el Bautista. Es un estudio que profundizar. Te digo, el primer capítulo está lleno de teología. Cada versículo tiene tanta importancia y pasaríamos aquí meses solo hablando del primer capítulo. Así que otra vez, mi meta es poder guiarte a que desarrolles preguntas. Puedes ir a nuestro website purabiblia.com. En la sección de recursos vas a encontrar materiales los cuales te ayuden a profundizar aún más en los estudios. Hay comentarios bíblicos, hay referencias bíblicas, hay otros sitios web que existen ahorita en español que nos van a ayudar a aún profundizar más en las cosas que estamos estudiando hoy. Pero es interesante teniendo esto en mente. Si Jesús mismo dijo que Juan el Bautista estaba usando el rol de Elías, presentando quién era él, ¿por qué él no se defendió cuando le preguntaron, pues, ¿eres tú Elías? ¿Por qué Juan el Bautista no dijo quién era? Y leyendo el contexto de esta sección me hace pensar que su trabajo no era defenderse, su trabajo era enfocar la gente hacia Cristo. Enfocar la gente hacia Dios. Y de hecho, Hebreos capítulo 12 dice que fijemos nuestra mirada en Jesús, porque de Él procede nuestra fe y Él es quien la perfecciona. Si ves, Juan entendía esto, Juan el Bautista entendía esto. Él decía, pues no se trata de mí, pero se trata de Jesús. ¿Quién es Jesús? Y Juan sabía que si él respondía su pregunta, el tema iba a cambiar. Y él dice, yo no soy el mensaje, yo soy el mensajero. Me pone a pensar como, ¿cuántas iglesias funcionarían diferente hoy? Cuando sus predicadores, cuando sus líderes se enfoquen en que yo no soy el mensaje, yo soy el mensajero. ¿Cuántos cristianos viviríamos diferente cuando esa sería nuestra convicción? Yo no soy el mensaje, yo soy el mensajero. No se trata de mí, se trata de Jesús. No se trata de lo que la gente va a pensar de mí, se trata de quién es Jesús. Pero, y te digo, es tan difícil, especialmente cuando hay circunstancias injustas que pasan a tu alrededor y tú te mueres por defenderte. Y en ese momento tú piensas y dices, no se trata de mí, se trata de Jesús. Y al final del día, Él va a aclarar las cosas a nuestro alrededor. Hombres son instrumentos, pero Dios es quien debe tener nuestra reverencia, nuestra atención. Nuestra mirada debe estar enfocado en Dios. Nuestro trabajo es modelar una vida de arrepentimiento, mientras fijamos nuestra mirada en Cristo y ayudamos a otras personas a hacer lo mismo. Me hizo recordar una historia de una mujer que llegó hacia su líder, hacia su pastor, al líder de la iglesia, como quieras llamarlo. Y se le acerca
Y le dice, Señor, o pastor, o Juan, como ella lo trataba. El punto es que se le acerca y le dice, estoy cansada de la congregación. Escucho rumores, escucho chismes, escucho gente quejándose, gente murmurando de otros, gente peleando, otros diciendo mentiras y malas palabras. Estoy harto, estoy harta, me quiero ir de la iglesia. Solo quería decírtelo en persona. Y obviamente, como pastor, como líder de una iglesia, tú no quieres escuchar eso de ningún miembro de tu congregación. Pero esta persona, cuando recibe esa noticia, dice, ok, entiendo tu situación y aunque no deseo que suceda así, la respeto. Hagamos una cosa. Antes de que te vayas, quiero que hagas un último favor para mí. Y dice, ok, ¿qué quieres que haga? Mira, agarra este vaso de agua y lo llenó hasta el tope de agua. Toma este vaso de agua y quiero que des 3 vueltas por la congregación. Y al final de la tercera vuelta, ven y acércate hacia mí y conversamos un ratico más. Pero que ni una gota se caiga. Y obviamente una iglesia grande estaba llena, había gente por todos lados. Y tú ves a la señora con el vaso de agua y venía enfocada completamente en el vaso. Y pasaba con la gente y una vuelta. Y pasaba y 2 vueltas. Y pasaba y 3 vueltas. A la tercera vuelta se le acerca y aquí está el vaso de agua. El pastor llega y le pregunta, entonces, vi que cumpliste muy bien, ni una gota cayó. No, ni una gota cayó. ¿Y escuchaste a alguien quejarse? No, pues que voy a estar escuchando, estoy enfocada aquí en el vaso. ¿Y escuchaste a alguien decir malas palabras o mentir? Como te dije, estoy aquí mirando que no me di cuenta de nada. Y él se acerca y le dice, pues de eso se trata nuestra vida espiritual. Nuestro testimonio debe ser inspirado por quién es Jesús. Y nosotros realmente obtendremos una vida ejemplar o viviremos una vida ejemplar cuando nuestros ojos están enfocados en Jesús, en nuestro vaso de agua lleno. Y cuando nos enfocamos en ese vaso de agua y que está lleno, es cuando nosotros realmente veremos quién es Jesús, su vida ejemplar. Y porque estamos enfocados en Él, los rumores no nos van a molestar. Van a estar, pero no nos van a molestar. Las críticas no nos van a molestar, porque nuestro enfoque está siempre en Cristo. Juan el Bautista creía eso. Y él decía, yo no soy el mensaje, yo soy el mensajero. Toma un tiempo para conocer quién es Jesús. Lee acerca de Él. Toma las Escrituras y comienza leyendo el libro de Juan. Pero léelo haciéndote estas preguntas constantemente. ¿Quién es Jesús? ¿Por qué Él dijo eso? ¿Qué tiene que ver eso conmigo hoy? Y ese tipo de preguntas, olvídate de lo que es que yo vi a esta persona, que es fulanito, es que mi tío, mi primo. Y enfócate por un instante, aún lo que estás escuchando hoy de mí. Tómalo como una guía. Pero la palabra de Dios es esta. Y eso es lo que tenemos que tener claro. Lo que dice la Biblia es lo que va a cambiar nuestras vidas. Cuando tú entiendas la preexistencia de Jesús, que Jesús es Dios y Él es el que salva. Él es el que hace una diferencia grande en nuestras vidas. Cuando tú entiendas que somos llamados a ser como Juan el Bautista, que nuestro testimonio es llevar a la gente a Cristo, es fijar nuestra mirada en Él y no defendernos, no buscar atención hacia nosotros, pero llevar la atención hacia Jesús. Y número 3, también somos llamados o la tercera parte, comenzamos en el versículo 35, somos llamados a seguir a Cristo. El llamado de los primeros discípulos es la tercera parte del libro de Juan y terminamos con esto. Del versículo 35 al 51, leamos juntos.
Versículo 35. Al día siguiente, Juan estaba allí otra vez con 2 de sus discípulos. Cuando vio pasar a Jesús, Juan dijo: «Miren, ese es el Cordero de Dios». Los 2 seguidores de Juan lo oyeron decir esto y siguieron a Jesús. Jesús se volvió y al ver que lo seguían les preguntó: «¿Qué están buscando?». Ellos dijeron: «Maestro, ¿dónde vives?». Y Jesús le contestó: «Vengan a verlo». Fueron pues y vieron dónde vivía y pasaron con él el resto del día, porque ya eran como las 4 de la tarde. Uno de los 2 que oyeron a Juan y siguieron a Jesús era Andrés, hermano de Simón, Pedro. Versículo 41. Al primero que Andrés encontró fue a su hermano Simón y le dijo: «Hemos encontrado al Mesías», que significa Cristo. Luego Andrés llevó a Simón a donde estaba Jesús. Cuando Jesús lo vio, le dijo: «Tú eres Simón, hijo de Juan, pero tu nombre será Cefas», que significa Pedro. Al día siguiente, Jesús decidió ir a la región de Galilea. Encontró a Felipe y le dijo: «Sígueme». Y este Felipe era del pueblo de Betsaida, de donde eran también Andrés y Pedro. Felipe fue a buscar a Natanael y le dijo: «Hemos encontrado a aquel a quien escribió Moisés de los libros de la ley, y de quien también escribieron los profetas. Es Jesús, el hijo de José, el de Nazaret». Dijo Natanael: «¿Acaso de Nazaret puede salir algo bueno?». Felipe le contestó: «Bien, y compruébalo». Bien persuasivo el hombre. Versículo 47. Cuando Jesús vio acercarse a Natanael, dijo: «Aquí viene un verdadero israelita en quien no hay engaño». Natanael le preguntó: «Pues, ¿cómo es que me conoces?». Y Jesús le dijo: «Te vi antes de que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera». Natanael le dijo: «Maestro, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel». Y Jesús le contestó: «¿Me crees solamente porque te he dicho que te vi debajo de la higuera? Pues vas a ver cosas más grandes que estas». También dijo Jesús: «Les aseguro que ustedes verán el cielo abierto y a los ángeles de Dios subir y bajar sobre el Hijo del Hombre». A Jesús es quien tenemos que seguir. Y esta tercera parte del capítulo habla cómo Jesús llama a sus primeros discípulos y cómo ellos se llaman entre ellos. Dice que el primero que se encontró compartió las buenas noticias. Tú puedes ver cómo los discípulos llamaban a otros, pero otra vez llamaban a otros a ver quién era Jesús. «Oh, mira, te invito a alguien que cocina de lo más bien, se hace unos tacos ricos». No. Él decía: «Ven, quiero que veas al Mesías, al Salvador». Y lo llevaron hacia Jesús. Y una de las 2 cosas que quiero que hablemos rápidamente acá. Una es en el versículo 37, cuando Jesús le pregunta: ¿qué están buscando? Y esa es una pregunta clave que hizo una diferencia en la vida de ellos. Yo estoy seguro que la hará en nuestras vidas. Cuando tú y yo nos preguntamos: ¿qué estamos buscando? Cuando tú tomas un tiempo y te preguntas: ¿qué estás buscando? ¿Qué estás buscando cuando te levantas? ¿Por qué haces lo que hacemos? ¿Por qué trabajamos? ¿Por qué vivimos? ¿Por qué estamos en este mundo? Cuando te haces las preguntas importantes y luego la comparas con lo que Jesús dice, te ayuda a simplificar los problemas de la vida y a fijar tus ojos en lo que realmente importa: Jesús. Y la última parte que quiero que nos enfoquemos es en el versículo 50. Si vemos toda la interacción de cómo Jesús le cambia los nombres a la gente, y los nombres tenían un significado importante en la época. Cómo te llamabas significaba mucho, lo que ibas a hacer y el significado que le ibas a dar a ese nombre. Pero en el versículo 50, cuando Natanael estaba sorprendido por lo que Jesús le dijo, y él dice, mira, el versículo 50 dice: Jesús le contestó: ¿me crees solamente porque te he dicho que te vi debajo de la higuera? Pues vas a ver cosas aún más grandes. Y eso es una cosa que me fascina, porque más adelante vamos a estar leyendo el capítulo 14.
Y si tú comparas capítulo 1 con capítulo 14, tú puedes darte cuenta que aquí Jesús inspira a sus discípulos a un gran futuro y los acepta donde ellos están ahora. Si ves en el versículo 50 dice que ustedes van a ver cosas grandes. Pero si ves más adelante en el capítulo 14, después de un tiempo de estar juntos, Jesús le dice a ese mismo grupo de discípulos, ya no les va a decir ustedes van a ver, Él les dice ustedes van a hacer. Es otro nivel, otra expectativa, que simplemente nos muestra que cuando nuestros ojos estén puestos en Cristo, cuando nosotros decidimos ser discípulos de Jesús, seguirlo a ser aprendices de Jesús, nuestra vida debe estar evolucionando, debe estar cambiando, más como nuestro Maestro. Yo creo que todos deseamos vivir una vida ejemplar. Y las buenas nuevas es que no tenemos que vivir una vida ejemplar para que Jesús nos ame o para que seamos dignos de leer su palabra. Una de las mentiras más grandes del diablo es que no soy digno de leer la Biblia. Nunca lo seremos. Por eso nuestra vida debe modelar una vida de arrepentimiento, basado en saber quién es Jesús, qué no estoy haciendo qué estoy haciendo que no se parece a Él y parar, y qué estoy haciendo que se parece a Él y continuar, y qué debo cambiar para seguir creciendo y ser más como Él. Jesús nos ama, eso no hay duda. Y Él nos ama tal y como somos. Pero porque nos ama tal y como somos, Él nos llama a seguirlos. Y imitar sus pasos, imitar sus palabras, imitar sus acciones. Pero Jesús es el que salva. Él es Dios. El título de esta serie es Una vida ejemplar. Porque Jesús es quien demostró lo que significa vivir una vida ejemplar. Gracias. Si te gustó lo que escuchaste, no olvides de suscribirte. Sería un gran apoyo para el trabajo que estamos haciendo. Y también tú eres notificado cuando nuevos videos son publicados. Si tienes alguna pregunta sobre el capítulo 1 del libro de Juan, déjalos en tus comentarios y juntos estudiaremos esas respuestas. Hay mucho más que poder discutir. Ojalá esto nos haya inspirado a poder pensar quién es Jesús, cómo el capítulo se distribuye y qué influencia puede tener Él en nuestras vidas hoy. Jesús es Dios. Él es el que salva. Gracias por escucharnos. Nos vemos en el video siguiente.